1. Esa unidad 1 se relaciona con contenidos en donde abordamos un autor que es Gareth Morgan, con algunas de sus producciones, en donde presenta lo que es la vida organizacional y la comprensión de qué es lo que sucede en las organizaciones productivas, de servicios, el Estado, cualquier tipo de organización, desde una mirada de metáforas, que también vamos a comenzar un poco a hablar de eso hoy más en detalle, pero ahora lo que voy a hacer es una presentación un poco de las temáticas por las cuales vamos a ir discurriendo. Esas metáforas tienen como objetivo, desde esas miradas particulares, ir viendo cómo es que se fue construyendo el conocimiento sobre las organizaciones, los diversos modelos, las diversas teorías, las propuestas para tratar de comprender, organizar la información según determinadas miradas, que siempre una mirada tiene algunas lógicas predominantes, pertenece a veces a alguna escuela de pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces uno, no es que la realidad sea eso para todos, sino la realidad es una construcción social mediada por el lenguaje. Y nosotros tenemos, o vamos activando, conceptos y lenguajes diversos. Un mismo concepto, por ejemplo, si yo hablo de calidad ahora, y pregunto aquí, hay 67, 68 personas, es muy probable que si no se escucharan entre sí, la mayoría estaría identificando esa palabra o comentando la definición o qué entiende por calidad de modo distinto. Recién cuando se pone uno a estar más en sintonía con una definición, bueno, cuando esa definición es conocida técnicamente, ¿sí? Esa definición técnica puede ser también que contenga polisemia, que es decir, diferentes definiciones, diferentes cosas a las cuales representa esa palabra. A la vez también, aunque tengamos una definición, que es la que se usa, por ejemplo, en las normas, para que podamos hablar y comprender de qué estamos hablando, pero con una precisión, una cierta rigurosidad técnica o científica, como sabrán, a lo mejor han ojeado ya alguna norma o han estudiado alguna de ellas. Nosotros vamos a hablar algo sobre las normas de gestión, ISO 9000, ISO 14000, 26000 más el año que viene, o ISO 31000, y otras que son sistemas de gestión, estandarizado bajo normas. Entonces, para poder hablar con pertinencia y que los otros decodifiquen adecuadamente de qué estoy hablando, aparecen en las primeras páginas de una norma que la definición, por ejemplo, otra palabra, típicamente riesgo. Riesgo es definido también, si no está definido técnicamente, bueno, de enorme cantidad de formas. Entonces, ¿cómo es que ganamos en precisión en nuestra comunicación? Porque vamos, ¿qué? Vamos construyendo comunicaciones con conceptos, y esos conceptos también los vamos definiendo, los vamos limitando en términos de las formas en las que es decodificado otro, o otro lo decodifica, decodificado por otro. Entonces, esa metáfora lo que va haciendo es que, bueno, es como un disparador para ir discurriendo en diferentes miradas. Por ejemplo, las nombro ahora rápidamente. La primera sería la organización como una máquina, ¿sí? Esa es una mirada preferente que solemos tener,
de que las cosas son máquinas, ¿no? Por cierta fascinación de las máquinas, sobre todo aquellas más sofisticadas, complejas, que hacen cosas digamos, mucho más a veces poderosas en términos del uso de la fuerza o de la capacidad de procesamiento de información más poderosas que nosotros, entonces nos causa cierta sensación. Y aparte porque las máquinas fueron las que empezaron a empoderar al ser humano, y también las máquinas, en cierto modo, fueron las que crearon esta sociedad un poco tecnocientífica. ¿Mm? Sabemos que si nosotros analizamos el discurrir de la historia, ¿qué es lo que ocurre? Los primeros humanos empezaron a utilizar algunos utensilios, algunas herramientas, y con esas herramientas, con esos utensilios, se empoderaron y que pudieron entonces tal vez, bueno, matar animales más fácilmente para alimentarse o defenderse de los enemigos o de los depredadores o lo que fuera. Y a lo mejor las primeras fueron de piedra, entonces por eso le llamamos también edad de piedra. Después apareció la edad de los metales, ¿por qué? Y porque se descubrió a través del fuego y el manejo de eso otra serie de propiedades de algunas materiales que permitían, bueno, modelar algunas cosas que terminaron siendo un montón de herramientas que empoderaron aún más, y así, bueno, ese crecimiento, ¿no? En la agricultura y la necesidad de máquinas para cada vez más sistematizar lo que es el sembrado, la cosecha, el almacenamiento, lo que es el intercambio de bienes con otros, todo eso fue también eh, producto de máquinas, y obviamente más máquinas aún si estamos hablando de la primera revolución industrial, de la segunda revolución industrial, o así diversas etapas de la sociedad o de la evolución humana. Eh, la comprensión que tengamos de lo que ocurre es algo subjetivo. Claro que cuando todos ven determinada teoría y comparten a lo mejor esa teoría, comienzan a tener elementos más objetivos o que pueden compartirlos con los otros y eso ser más objetivo, ¿no? Porque los otros decodifican bajo la misma lógica algo de lo cual estamos hablando. Eso, lo que esa pérdida de subjetividad es buena en un sentido porque nos permite comunicarnos con los otros, entendernos más para lograr objetivos comunes, y también a veces tiene una parte bastante negativa que tiene que ver con la pérdida de la rica subjetividad que tienen las personas. En esa subjetividad radica muchas veces que la posibilidad de innovar, la posibilidad de crear, ¿o no? ¿Quién es el que innova o quien está creando? ¿Y quién es el que crea? El que sale por fuera de los patrones establecidos. ¿Está claro? Entonces, si yo sigo la misma senda de la comunicación con los otros y a través de esos modelos y demás, tal vez esté dentro de una determinada lógica de manejo del lenguaje, de la comunicación, y sea bastante limitado lo que es las posibilidades de innovar. Bueno, la cuestión es que la organización como una máquina es la primera mirada, la organización como un organismo le agrega algo más, porque un organismo es un organismo vivo, las máquinas son sistemas cerrados. Los organismos vivos, ¿qué hacen? Toman información de ese contexto y esa información la procesan para tomar decisiones más sofisticadas. ¿También las máquinas pueden hacer eso? Ah, sí, si le pongo algún tipo de sensor, toma algún tipo de información. Pero ¿cuál es la limitación de la máquina?
que solo si le pongo ese sensor y toda una sofisticación de elementos y le digo cómo procesarla, es decir, hago algoritmos en su interior para que procese esa información, es que va a poder hacer algo con ella, si no, no. ¿Está claro? Entonces, un organismo es mucho más que una máquina, a pesar de que a veces estamos tergiversando ese orden, ¿no? Porque nos parece que las máquinas son superiores a los organismos. No, los organismos son mucho más sofisticados, mucho más poderosos potencialmente, en términos de flexibilidad. Obviamente que mientras las máquinas van siendo cada vez más sofisticadas y les metemos por ahí inteligencia artificial, van que esos algoritmos van imitando los modos de procesamiento de las personas, entonces en algunas cosas ciertas máquinas son más poderosas que seres humanos. Pero en general están muy lejos de esos algoritmos y esas máquinas de poder alcanzar la potencialidad de esos organismos vivos, que son seres humanos que aparentemente lo que manejan lenguajes más sofisticados, porque hemos construido esta sociedad, estas culturas diversas, es el hombre, eso es el ser humano, digamos, hombre o mujer. Después viene la sociedad, digo, las organizaciones como culturas, y ahí la cosa como que se complejiza más. Vamos a ver qué son las culturas. Ustedes mismos van a ir leyendo y vamos a ir discutiendo en clase esas cosas porque todos los años un poco, vamos cambiando. El año pasado lo que hicimos era que cada grupo leyera y presentara, no me acuerdo si en esto era una especie de video o algo de lo que había leído, una síntesis. Este año ya no vamos a hacer eso. Vamos a hacer que todos lean todo, y en las propias clases vamos a ir abordando algunas de las metáforas preferentemente y haciendo relaciones con los otros contenidos de las otras metáforas, que son ¿qué? Son teorías. ¿Teorías para qué? Para tratar de comprender lo que pasa en esa compleja realidad. ¿Qué es la realidad? Y la realidad es eso que le llamamos a lo mejor organización, en donde yo puedo decir, sí, bueno, este tiene acá un jefe que se llama, no sé, lo que fuera, tiene una serie, si lo estoy tratando de representar a la organización por un organigrama, tiene el jefe del área tal, del área B, del área C, D, y acá están los operarios, bla, bla, bla. Pero eso no es más que un modelo bastante, muy sencillo, casi elemental, para mostrar lo que una organización es. Y mucha gente se queda como, bueno, tranquila porque ahí está y dice 4 o 5 cosas y cree estar hablando de la realidad de esa organización. Solo muestra información muy parcial y muy limitada. Y obviamente si nosotros tomamos decisiones con información parcial, limitada, también no chequeada, es decir, o tomada de fuentes interesadas que nos llevan a lo mejor por una senda de pensamiento determinada, porque por sus intereses les conviene que vayamos ahí, por ese lugar, es obvio que las decisiones que tomemos, bueno, para mi modo de ver, no son muy inteligentes. Pueden ser muy apropiadas a esa cantidad de información. Mientras más información tenemos, mientras más modelos, herramientas, teorías, podríamos tener la posibilidad de comprender más qué sucede en la realidad. Ahora, eso va en contra de una tendencia propia de los seres humanos, que es ¿qué? Una tendencia a simplificar todo lo máximo posible. ¿Tá? La simplificación puede ser inteligente o no tanto, o bastante estúpida. Depende de cuál es y cuánto nosotros, digamos, seamos controladores de esa simplificación. Ahora, si a mí me simplifican la realidad y me dicen en una ecuación, bueno, tal, no sé, velocidad igual espacio sobre tiempo, bueno, sí, para determinados límites, para determinadas operaciones, esa ecuación de velocidad es adecuada, ¿tá? Y me sirve.
¿Qué es la ecuación esa? Es una teoría por detrás, ¿sí? Claro, y sirve tal vez porque, y porque tanto, digamos, los materiales químicos, los elementos, digamos, los átomos, los compuestos, y también a nivel físico hay una regularidad mucho mayor que la hay en ¿dónde? En los sistemas sociales, en donde intervienen personas. Nosotros tenemos cierta regularidad, bueno, por ahí nos levantamos a tal hora, nos cepillamos los dientes, hacemos determinadas cosas, unos mates, pero tenemos posibilidades de variar enormemente nuestra agenda. Depende de si nos reunimos con amigos, si el día anterior tuvimos fiesta, cumpleaños, si vamos de vacaciones, absolutamente puede variar. En cambio, a nivel físico y químico, si las condiciones de temperatura, presión y algunas otras variables más son iguales, bueno, sucede siempre lo mismo. Hay una regularidad que es asimilable a lo mecánico. Es como la mecánica de la vida se habla, ¿no? Pero muchas veces también en eso hay un proceso de ¿qué? De simplificar de un modo exagerado, porque científicamente hay un montón de cosas que se desconocen algunas, por ejemplo, algunas leyes físico-químicas, además, pero no tenemos la más pálida idea, o tenemos muy pocas ideas, porque es sumamente caro y complejo, por ejemplo, ir al fondo del mar, no sé, a 50, 100 metros. La cantidad de investigaciones que se puedan hacer en ese entorno para entender la vida marina o submarina, bueno, son cosas ínfimas las que sabemos de esas complejidades enormes. Y por eso también empezamos a actuar de modos cada vez más estúpidos y llevamos a una sociedad y a una tecnología a que también se nos vuelva en parte en contra, ¿no? Cosas que vamos a abordar un poco más colateralmente este año, pero aquellos que hagan herramienta de dirección y gestión empresarial, que está en el año próximo, bueno, ahí abordamos un poco más esas cuestiones que tienen que ver con la innovación, la sostenibilidad, la responsabilización, un montón de cosas más. Pero no se puede como que hablar de determinados contenidos o teorías si no tenemos también teorías macro que le dan sentido a estas cosas. Entonces, las metáforas no es que terminen ahí con las metáforas de la cultura, sino la metáfora de, por ejemplo, la cárcel psíquica. Todos estamos metidos en cárceles, es decir, esas cárceles son limitaciones que tenemos, limitaciones para comprender la realidad. ¿Mm? Entonces, esas teorías nos van a decir algunas cosas para aquellos siempre, obviamente, que estén más interesados de más, los otros a lo mejor por ahí les cuesta más. Pero bueno, tienen que desafiarse a sí mismos para poder sumar herramientas eh, intelectuales para decodificar la realidad. Eh, Ahí no termina, sino también hay que, y bueno, la organización como instrumento de dominación, la organización como cambio y transformación, y alguna que otra que a lo mejor se me disparó en este momento. Eso, entonces, adentro de toda esa lectura que hagan, ustedes tienen en el aula virtual un PowerPoint que es una ultra síntesis hecha por mí ya hace muchos años. También tienen otra síntesis, no tan ultra, sino una síntesis importante de lo que es el libro, que es que un archivo doc, es decir, de texto, ya menos dibujos y menos sintetizado, pero eminentemente simplificado sobre un libro de 500 páginas. Ese documento, no sé, tendrá, no me acuerdo ya, porque también lo hice hace muchos años, será 60, 70 páginas. Quien puede ir a lo que es la fuente, mucho mejor. Por lo tanto, quien pueda acceder a ese libro, etcétera, etcétera, ahí no he chequeado, porque recién hoy recibí un mail en el cual la universidad ha
ha comprado acceso a algunos bancos de libros y no pude chequear si ese libro está, por ejemplo. Pero siempre es mucho más importante ir a las fuentes porque nos da mucha más información y nos llevan por el camino que han atravesado los autores de un modo no tan simplificado. Nuevamente, ¿esto qué va? Va en contra de ese criterio y a veces pachorriento que es, bueno, a ver, no, ¿cómo me saco la organización industrial o la cátedra esta de encima lo más rápido posible, eh, con el menor esfuerzo posible? Que pues llega a ser uno de los criterios de un cierto estudiante, digamos, hablemos de estudiante promedio, eh, como criterio de toma de decisiones. Bueno, eso obviamente para el sistema educativo y para alguien que pueda mirar desde el futuro hacia el pasado qué decisiones estás tomando hoy, es obviamente, y es inteligente a lo mejor porque eso te da tiempo hoy en tu juventud para hacer algunas otras cosas o dedicarle a lo mejor, no sé, más tiempo a algún deporte o a otra materia en la cual te vuelven más loco. Sí, pero no sé si es tan inteligente eso porque a lo mejor vos le estás poniendo mucho más tiempo de estudio a tal materia que en realidad casi nunca la vas a usar a futuro o la vas a usar muy esporádicamente para hacer algún que otro cálculo. Y todas estas cuestiones que tienen que ver con la gestión de las organizaciones, para comprender la vida organizacional, comprender a los otros, a las otras personas, los grupos, el poder. Esa es otra de las metáforas. La organización como un sistema político, que habla precisamente del poder, de, bueno, de una serie de cuestiones. Eh, entonces, por ahí leer el chat me hizo perder, pero bueno. Um, Prefiero que no usen mucho el chat, y prefiero que me hagan preguntas, eh, de modo activando el micrófono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hablaba de esto del poder. Y esto lo estaba relacionando con las capacidades de ustedes. Ustedes tienen que construir, eh, como profesionales, como individuos. Acá digamos, estamos hablando en términos del ingeniero químico, como un profesional con un determinado rol. Ahora, ese rol, primero, una cosa a la cual advierto yo es que ese rol, ese personaje, no coma a la persona, ¿sí? Es decir, si vos tenés determinada sensibilidad, determinados intereses, determinadas lógicas para ver el contexto, determinadas teorías o religiones o lo que fuera, bueno, que el personaje ingeniero químico, ingeniera química, no te coma la cabeza, sino eso es un rol que por hacer algunas cosas en la sociedad te pagan, te contratan, te premian o te castigan o lo que fuera. ¿Está claro? Pero uno es primero mucho más que ese rol. Entonces, la educación lo que apunta es a formar individuos más allá de las capacidades limitadas de algunas técnicas. Es toda una discusión esto, incluso en los planes. ¿Por qué? Y porque hay países que utilizan más en las carreras de grado componentes más de gestión que componentes técnicos. Por ejemplo, bueno, a ver cómo manejar, eh, toda esta tecnología de procesos en los reactores de determinado tipo. Eso por ahí lo dejan más para un posgrado y dejan más contenidos que tienen que ver con construcción de criterios, de saber lo que es innovación, saber manejar sistemas complejos con cierta flexibilidad, pero no exclusivamente técnicos, sino sociotécnicos. ¿Qué son los sistemas sociotécnicos? Donde le metemos a la gente adentro.
Porque si le metemos la gente, los sistemas se complejizan, ya no son tan regulares, ya no es tan esperable comportamiento como la máquina esa. ¿Se entiende? Esa complejidad debe ser administrada ¿desde dónde? Históricamente, la simplificación, el paternalismo, el capitalismo y todos otros ismos, ¿qué hicieron? Utilizaron precisamente el poder del garrote, del castigo y demás, los padres incluso, o determinados docentes o jefes los habrán padecido, en cierto modo, ¿para qué? Para producir determinados efectos. ¿Esos efectos cuáles son? Bueno, haber estudiado, haber trabajado de este modo, haber ser regular, bueno, un montón de cosas que en realidad cada vez más es más inteligente apelar a la responsabilización de los operadores. Los sistemas más complejos, incluso más empoderados, lo vamos a ver en la organización, otra metáfora que me había olvidado, la organización como un cerebro. ¿Cómo son las organizaciones como cerebros? Y dan autonomía, dan especificación mínima crítica. Yo digo, a ver, esto, lean esto, estudien esto, o el jefe dirá, hace esto, con esto, con esto, con esto, o como siguiendo la norma tal o lo que fuera, eso es especificación mínima crítica. Y después vos tenés posibilidades de qué, de hacerlo en determinado momento, determinada hora. Habrá que ver, hay determinados sistemas de producción y determinadas empresas que no es fácil ni permiten por ahí esa lógica, la propia tecnología que usamos o el propio proceso. Pero sí hay muchísimas cosas que se producen y también en los servicios en donde podría uno estar haciendo, diseñando eso, no sé, a cualquier hora, en cualquier momento, con solo entregarlo en el momento en que te dice la especificación mínima crítica, te dice mañana, 8 o 16 horas tiene que estar esto con esa. Bueno. Entonces vos podés a lo mejor, bueno, a las 4 de la mañana hacerlo. ¿Cuál es el problema? Ya cumplir un horario no se flexibiliza. Cada vez más eso lo vamos a estar notando y eso también va en el camino del aumento de la complejización. Para controlar, antes, ¿qué se hacía? Bueno, los tenemos todos acá, eran grandes naves, con las máquinas así, en donde el jefe estaba en donde, habrán visto algunas películas tal vez, ¿sí? Históricas, en donde el jefe estaba allá arriba con vidrio en su oficina para ver que todos estuvieran trabajando, ¿sí? Etcétera, etcétera. Es una lógica de control y todos entraban a las 8 y se iban a las X horas y sucedían tales cosas. Y después todo se iba apagando y hasta, digamos, el siguiente día nada pasaba. Es decir, esto obviamente yo cuento partecita ínfima de la realidad, porque la realidad es muy compleja y depende de qué sector podamos hablar, etcétera, etcétera. Por eso entonces, determinados patrones de organización son adecuadas para algunas en determinados sectores y esos mismos patrones o criterios son totalmente inadecuados para otros. ¿Y cómo vamos a saber eso? Y bueno, precisamente por los criterios que vayamos construyendo. Ustedes van a aprender todo eso en la organización industrial y no, van a aprender a lo largo del tiempo sumando herramientas y sí, solo sí son muy por ahí interesados y estudian mucho más allá de lo que les dan como materiales. Los profesores van a ir encontrando formas cada vez más ricas de comprender esa realidad. Que, lo vuelvo a decir, esa realidad va a ser la realidad que vos comprendés con tus herramientas. Al lado podés tener a tu pareja, ¿sí? Y la realidad que ve puede ser muy distinta. Lo mismo el jefe, lo mismo el docente, u otros roles sociales, etcétera, etcétera.
Bien, entonces eso es un primer tema. ¿Qué vamos a hacer con ese primer tema? Es discurrir por una enorme cantidad de teorías para activar, bueno, decir, ah, mira vos, esto es un poquito más complejo de lo que yo creía, y a la vez también a futuro cuando se active algún tipo de problema o de interés o demás, bueno, a ver, tener algunas herramientas más para poder comprender qué es lo que allí sucede. Después vamos a ir por lo que es a través de Mintzberg, es otro autor. Yo siempre comento quiénes son los autores base, porque las cosas se dicen según determinada teoría, determinada escuela, determinados autores. Si uno consulta a otros autores, podrían decir cosas, a lo mejor algunas parecidas, algunas similares, pero a lo mejor reorganizadas totalmente, con otras lógicas. Claro. Es decir, que el comprender es un viaje que hacemos también en virtud de determinadas formas de ver, y cada forma de ver lleva consigo su forma de no ver. Si yo me enfoco acá, por ejemplo, a Franco Rodríguez, lo veo a él, a lo mejor más en detalle, pero dejo de ver, todo lo demás pasa a ser contextual. Y puedo interpretar más, ese gesto que hace, o por qué usa lo que usa, etcétera, etcétera. Pero esa forma de ver más allí me lleva automáticamente a dejar de ver, el enfocarme a dejar de ver otro montón de cosas en detalle. Eso también es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de activar nuestro pensamiento, nuestra mirada, nuestros sentidos para permanentemente estar enfocando y desenfocando. ¿Qué es el enfocar? El enfocar es lo que ustedes han decidido, por ejemplo, ingeniero químico. ¿Qué es eso? ¿Es ir a algo particular o no? La química en la ingeniería. Ahora, para las organizaciones como Cerebro, lo van a leer, ¿qué es? La especialización es inteligente, y ustedes serían entonces que ingenieros especialistas, porque son químicos, y los otros son mecánicos, y los otros son eléctricos. Habría cierta inteligencia ahí. Pero dice también la generalización. Es decir, yo tengo que ir por especialización, pero sin perder la generalización. ¿Qué quiere decir? Me puedo ir por ingeniero químico para entender más la química, mucho más que la entiende un mecánico o un electricista, y ahí está lo bueno de la especialización, pero no puedo irme tanto por esa senda, ese foco, que haga que yo no entienda qué pasa en las organizaciones, o qué pasa con otras tecnologías cuando operan en conjunto con la tecnología química. Y las tecnologías de comunicaciones y todas las otras tecnologías, incluso si lo vemos a la comunicación como una tecnología humana, el lenguaje es una tecnología que nos permite comunicarnos, bueno, a lo mejor sabemos mucho de química y somos bastante inútiles por ahí, a lo mejor para, no sé, comunicarnos de modo adecuado con otros intereses, con otros roles organizacionales, con otras funciones. Entonces, yo voy a ir por especialización y es inteligente, pero tengo que ir idénticamente por generalización. ¿Qué es generalización? Es no perder el contexto, de vista el contexto en el cual suceden las cosas. ¿Y qué es el contexto? El escenario en el cual suceden los hechos. Con esa complejidad que tienen los escenarios, porque ahí hay muchísimas más variables, muchísimas más intereses, muchísimas más escuelas de pensamiento que intentan reflejar la realidad. Por ejemplo, economía. ¿Cuántas economías hay? Enorme cantidad. Pero, ¿qué es lo que sucede habitualmente? Y hay alguna que es más poderosa. Por ejemplo, la economía entonces neoliberal de mercado
es una que ha ganado una serie de batallas, aunque en momentos en donde hacía agua fue salvada por una cierta lógica de economía, no tan conservadora, sino un poco más, digamos, eh, flexible, como puede ser otras escuelas. Pero si vamos hacia lo que es la economía ecológica, como escuela de pensamiento económico, bueno, hoy por hoy, aquellos que hagan herramientas lo veremos más el año que viene, pero hoy por hoy, ¿qué? Y la economía ecológica, la economía circular, como una hijita chiquita ahí que está empezando a caminar y demás, eh, tienen casi como hoy la misión de ¿qué? De resolver todos los problemas que está o ha ocasionado y está ocasionando lo que es esa lógica de consumo, esa lógica depredadora de la economía liberal de mercado. ¿Mm? Salvada a veces por, a lo mejor, el keynesianismo, que es una lógica en donde el Estado es un operador fundamental. En cambio, en la economía liberal clásica de mercado, el Estado, bueno, de palabra lo dicen de que debería tener un rol mínimo, pero bien que cuando hay crisis, lo que quieren es que el Estado se haga cargo de todo, sobre todo de las deudas que tienen, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los empresarios estoy hablando, o el sector es que muchas veces, bueno, comulga con esta lógica, no, déjenme, cóbrenme menos impuestos y un montón de cosas que están muy en línea con esa lógica de economía liberal, ¿sí? Cada cual, digamos, según su esfuerzo hace lo que mejor le parezca, etcétera, etcétera, pero bueno, que en realidad es también casi como una cierta fantasía, ¿no? En lo que sucede en los sistemas reales. No obstante, claro, como es muy pregonado por muchos en virtud de intereses que también tienen particularmente, porque defienden lógicas, posturas, inversiones, etc. Entonces, ¿y cuál es el equilibrio entre enfocar y desenfocar, entre especialización y generalización? Y eso también es diferente en cada uno, cada una. Por lo tanto, cada una y cada uno son los que construyen su propio modo de articular toda esa información, como ya lo están haciendo, con toda la información que están recibiendo desde hace años. Formación y deformación simultánea, ¿no? Porque, como dije, el ver de determinada forma también hace de que no veas otras formas. Ok, entonces, el segundo es las organizaciones como son, retratadas un poco por Mintzberg y algunas categorías. Hay ahí un paper también que vamos a activar más adelante. Después viene otro paquete de información que es la estrategia, el pensamiento estratégico, la planificación estratégica, la estrategia competitiva. Y ahí seguimos un poco a dos. Steiner en los procesos macro de planificación, y Michael Porter, de Harvard, en una herramienta concreta que se llama la estrategia competitiva del mercado, entender, se llama 5 fuerzas de Porter, entender cómo operan esas fuerzas en el mercado para construir una estrategia competitiva. Todos tenemos estrategias, pueden ser inconscientes. Lo mejor que puede pasar es que sea deliberada y consciente, es decir, que yo sea consciente que mi estrategia es esta, pero también sea consciente que la estrategia de ese otro, de esa otra, es esta. Para eso es comprender más. Para comprender más hay que invertir tiempo ¿en qué?
y tener herramientas conceptuales, arquitecturas conceptuales más sofisticadas para comprender más en detalle cómo están operando los otros. En virtud de eso voy a construir estrategias que puedan ser exitosas para sobrevivir en el mercado como mínimo o para ser uno de los top o uno de los que crecen permanentemente. No es poco sobrevivir. ¿Por qué les digo? El 85-90% de los nuevos emprendimientos, es decir, las nuevas empresas, incluso los nuevos productos dentro de las viejas empresas, mueren antes del segundo año. O sea, son bebés y ya no tuvieron posibilidad de vivir en ese entorno. ¿De qué entorno hablo? ¿Del entorno competitivo? ¿Y cuál es el entorno competitivo? ¿Y ese mercado? ¿Y cuál es ese mercado? Y bueno, qué sé yo, Argentina, Córdoba, no sé, hay que ver. O el mundo, porque también hoy tenemos un mercado local, nacional, pero también un mercado globalizado, en donde tenemos que tener o atender todas esas variables para ser competitivos, para sobrevivir. Porque uno que ha creado una innovación en Estados Unidos, es muy probable que rápidamente diga, presente un plan de negocios, logre 200 millones de dólares de inversionistas y rápidamente en 3 meses te está abriendo, ¿qué? Sucursales, branch, fábricas o locales comerciales en todo un mercado que a lo mejor es Latinoamérica. ¿O cómo creen ustedes que se hicieron grandes también los unicornios argentinos? ¿Cuáles son los unicornios argentinos? Los unicornios son, por ejemplo, Globant, que hace software y sistemas, digamos, aplicaciones, informática, de comunicaciones. O también es Mercado Libre, y otro montón. Hay ya varias argentinas. ¿Por qué le llaman unicornio? Y porque tiene una tasación de mercado global de más de $1.000 millones. Esas que nombré ya están muy por encima de eso, su valor de mercado. Pero, ¿qué hizo Mercado Libre? ¿Se quedó cuando armó su software y su propuesta y demás con el mercadito argentino, siendo una empresa argentina? No, inmediatamente ¡pum!, se fue para otros lados. Lo mismo Despegar. Despegar abrió en Argentina y 1 mes, 2 meses después estaba ya abriendo ¿en dónde? En Brasil, en Colombia, en otros lugares. ¿Para qué? Y porque esa idea competitiva podía ser rápidamente tomada por otra. Entonces dijeron, no, nosotros vamos a jugar globalmente, desde el vamos. Entonces, entender las estrategias, pero no solo de estos grandes, sino también de los pequeñitos, es parte fundamental. Entenderse ustedes incluso, cuál es la estrategia de ustedes para meterse o tratar de a lo mejor generar un negocio o trabajar para una determinada empresa que está en sus sueños o en sus intereses. Bueno, la estrategia es una de las partes fundamentales, constitutivas de la base de un negocio. Y un negocio es ocuparse de algo, no solo en términos comerciales y, digamos, con fines de lucro. Si no, puede ser, bueno, mi interés a lo mejor, ¿cómo construyo esta ONG para hacer tal servicio? Porque veo que aquí la gente necesita educación en esto, necesita mayor entrenamiento en este tipo de técnicas para que tengan trabajo, para empoderar a esa población, pero a la vez para que no haya tanta, digamos, gente marginal, tanta inseguridad, tanta indignidad, porque la agenda también lo vamos a ver a lo mejor más en detalle y enriquecerlo cuando veamos los objetivos de desarrollo sostenible detenidamente el año próximo, los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, para que veamos
Bueno, todo esto que decimos, ¿dentro de qué está? ¿Dentro de qué complejidad está? Entonces, ver a todos esos autores, bueno, nos va a llevar por un camino de entender un poco más qué sucede en las organizaciones, qué debiera suceder. Y vamos a ver también algunas otras cosas que tienen que ver con producto y procesos, como cuáles son las características de los productos, eh, y algunas menores, pero también que sirven a los fines técnicos que tienen que ver con, bueno, ver los procesos, la distribución en planta y cosas típicas de organización. Esos son un poco los contenidos, y los vamos a abordar a través de qué, bueno, diversidad de estrategias, en donde, como les decía, vamos variando, ¿no? Este año, ¿qué vamos a hacer con este primer bloque? Bueno, ahí está ya activo para que ustedes ingresen, vean, lean el Word, ese que estaba, en el PDF que está, de pura prosa. Después, ahí pueden, leyendo eso, pueden hacer su propia síntesis, y después pueden contrastar esas síntesis con las que están en el PowerPoint, que sería la síntesis que yo hice. Y en las clases, ya a partir de la clase que viene, vamos a empezar donde yo, bueno, a lo mejor le digo, bueno, a ver, Paula, esto, ¿por qué trabajamos con metáforas? ¿Sí? Y bueno, y Paula tendrá que construir una respuesta, bueno, trabajamos con metáforas porque esta es la idea, bla, 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 bla. Y a lo mejor le digo, bueno, a ver, Kimberly, ¿cuáles son esas metáforas? Ciro, a ver, esta metáfora, ¿qué aborda fundamentalmente? Así rápidamente, para después a lo mejor ir desmenuzando los contenidos, los ricos contenidos que están en esas lecturas, en esas síntesis. Como les digo, si pueden acceder a eh, las fuentes, que sería el libro este, La Imaginización, que es Hull II, de Gareth Morgan, o eh, el otro de las metáforas organizacionales, también de él, eh, mejor porque son las fuentes sin toda esa simplificación que yo hice en esos dos productos que tienen. Es más, ya Gareth Morgan al escribir su libro tuvo que simplificar enormemente. ¿Ah? Entonces, ustedes tienen que ver, hay una cierta costumbre y también está en esto de la pachorra y la estrategia del menor esfuerzo, al cual tienden determinados sistemas e individuos. Esto de, bueno, estudiar a veces por resúmenes, pero estudiar por resúmenes te hace que, bueno, una especie de maquinita tipo LoRa, repetidora de algunas palabras, de algunos conceptos, sin a veces entender demasiado en profundidad esa herramienta y sus interrelaciones, etcétera, etcétera. Entonces, a la vez, en eso de ir viendo entonces los contenidos ya no explicados por el docente en un par de horas, como estoy haciendo hoy yo, explicando un montón de cosas allí, pero a los fines introductorios en este caso, pero no cada tema de ese modo, sino ya con ustedes como actores, en donde incluso a lo mejor, bueno, a lo mejor Rocío va a controlar, yo le voy a decir, bueno, Paula va a contestar esta pregunta, pero Rocío va a atentamente escuchar qué es lo que dice Paula y si eso está bien o no, y a la vez, es decir, una especie de juzgar, y también, bueno, qué cosas no ha dicho Paula en lo que comentó. De tal modo que entonces vamos a, ¿qué? A ir involucrándonos en esto de la construcción, pero ya ustedes como actores un poco más activos,
y no con este modelo a lo mejor solarium, que es, bueno, acá está el sol que ilumina con su conocimiento y ustedes se van tostando así. Y no, sino que, bueno, a ver cómo van articulando esos conceptos y transformándolo por ahí en operativos. También, ¿cuándo está operativo? Cuando yo lo comprendo, lo relaciono, lo interrelaciono con otros conceptos de un modo adecuado, además lo puedo comunicar, hasta incluso además de comunicar, puedo convencer a otros de que eso es así. Ahí el conocimiento está operativo. Para que ese conocimiento esté operativo, yo tengo que haber hecho un montón de elaboraciones, haber pensado en ello, haberme a veces hasta chequeado, escuchado, para estar seguro. Porque ustedes, bueno, todos tienen experiencia y saben muy bien lo que es la inseguridad. ¿Sí? La inseguridad de no saber si eso es así o no. Es más, cuando yo hago una pregunta, ¿por qué no responden inmediatamente? Porque en general están inseguros de cuál puede llegar a ser la respuesta. Hay otras fuerzas que operan también, no quiero ser botón y decir yo, a pesar de que lo sé, bueno, todo un montón de huevadas alrededor, pero que también operan en los sistemas reales, pero bueno, fundamentalmente lo que hay en general es esa inseguridad que se traslada también a una lógica de miedo sistemático, de hacer el ridículo, de errarle, etcétera, etcétera. Siendo que dos cosas, decía Einstein, que son fundamentales. Primero, preguntas. Las preguntas que yo me hago, las preguntas que le hago a otros, son fundamentales. Son más importantes las preguntas que las respuestas. ¿Está claro? La pregunta te activa un interés y te activa un modo de entender algo o de situarlo a ese algo que según como esté formulada la pregunta, puede llegar a tener determinadas respuestas. Y si yo cambio algunas partes de esa pregunta, puedo tener respuestas totalmente distintas. Entonces, no es una estupidez ni una simplificación, esto que decía Einstein, en términos del valor de las preguntas. Y bueno, y para contestar preguntas, ¿qué hay que tener? Hay que comprender medianamente esos sistemas y tener algunos modelos de comprensión activos con conceptos para entrar a comunicar algo y decir, esto es así, 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 que es lo que vamos a hacer a partir centralmente de la clase que viene. Porque, si bien puede ser novedoso, ¿qué? Novedoso esto de las metáforas, que está bueno también, porque ya lo vamos a, cuando lo analicemos más en detalle, vamos a ver por qué, en términos de estrategia de conocimiento, pero ustedes ya tienen un montón de metáforas activas que operan en la comprensión que ustedes tienen de los sistemas organizacionales, de lo que está sucediendo acá, precisamente en este mismo momento, en esta organización particular ahí en esta clase, en esta aula, en donde estamos generando conocimiento, o intentándolo al menos. El hecho de que ustedes puedan comunicarlo también hace de que vayan aceitando, fíjense cómo yo estoy usando, aceitando los mecanismos. Si yo digo esto, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de una máquina o no, ¿sí? Pero sin embargo ustedes me entienden, aceitando los mecanismos de comunicación. ¿Mm? La misma construcción que yo hago en mi lenguaje tiene que una construcción mecánica que solo cuando yo la analizo a esas palabras me doy cuenta de que hay ahí que una máquina que está me está invadiendo mi discurso para comunicar.
Pero ¿y si yo le sumo a mi forma de comunicar todos estos conceptos que tienen que ver con la organización, ya no como una máquina, sino la organización como un ser vivo, o un organismo, o un cerebro, o una cárcel psíquica? ¡Wow! ¿Y cómo se transforma mi comunicación? Mm. Se enriquece fundamentalmente. Y a la vez también, bueno, está más cerca en general, potencialmente, de lo que podríamos llamar la realidad o describir la realidad. Repito de nuevo, ¿qué es la realidad? La realidad es una construcción social mediada por el lenguaje. ¿Qué quiere decir? Una construcción social es que yo la construyo que con otros, en una comunidad. Acá la construimos que con delfines, no. A esa realidad la estoy construyendo fundamentalmente con un lenguaje. El lenguaje son que las señas es la verbalización que hago, la decodificación de las palabras que ustedes hacen, todo ese lenguaje, los gestos también, la mirada con la cual yo estoy acentuando lo que digo, o estoy potenciando porque hago así o asá, todos esos gestos comunican también. El cuerpo, los ojos nomás, si brillan o no, si están, de qué forma, el rostro, cómo está organizado, ya también comunica determinadas cosas de ese individuo, de su historia, de sus intereses. ¿Cuándo comunica? Siempre. Ahora, del otro lado, como decodificador, puede ser gente que, y no esté acostumbrada a decodificar nada de todo eso. Porque para decodificar hay que entender o comprender. ¿Y cómo se comprende? A través de esas teorías que sistematizan determinadas observaciones, conocimientos, que a veces son científicas y a veces no. Son otros cuerpos de conocimiento que no son tan científicos. Por ejemplo, no, la numerología a lo mejor, o la astrología, o las constelaciones, o qué sé yo, un montón de otras cosas que no tienen las características de ser conocimiento científico. Y bueno, si a la vez, cuando yo digo conocimiento científico, ¿cuándo el conocimiento es científico? Y bueno, cuando tiene determinadas características, ¿no? Está dentro de sistemas conceptuales, cuando puede ser generalizable, cuando también es verificable o demostrable, demostrable en las ciencias formales, la matemática y la lógica, verificable en la ciencia fáctica, es decir, ¿qué es verificar? Yo hago una hipótesis, tomo datos y de los datos veo si las hipótesis se corroboran o no. Eso se llama método hipotético deductivo. Ese método es el que se supone que está por detrás de lo que es la construcción de mucho del conocimiento que ustedes inconscientemente repiten, pero que está bueno llevarlo a un grado de conciencia. ¿Por qué? Porque también, así como dije, venimos de la edad de piedra, de la edad de los metales, de la primera revolución industrial, también hubo algo en la década del 60 que se llamaba ¿qué? Sociedad de la información. En la década del 80, los 90, fundamentalmente, esa sociedad ya no era sociedad de la información. ¿Qué era? La sociedad del conocimiento. ¿Y por qué cambió ese nombre? Y bueno, por ahí lo van a leer como Peter Drucker, un gurú de lo que es la gestión del management y demás, acuñó eso, junto no solo a él, sino a otros, porque el conocimiento se transformó en el principal elemento para construcción de valor. Ya el valor no se construye exclusivamente con la conjunción del capital más el trabajo, que era la teoría vieja, un tanto simplista, extremadamente simplista, digamos, de antes, sino que dijo Peter Drucker, no, sí, capital sobra, potencialmente trabajo también sobra, lo que falta es saber qué hacer, dónde hacerlo, cómo hacerlo, eso es conocimiento. Entonces, ¿cuál es el principal recurso, el recurso clave de los negocios o de lo que sea? El conocimiento.
¿Y cómo se llamó la sociedad? Entonces, sociedad del conocimiento. ¿Cómo se llama la economía hoy? Habrán leído algunos artículos. Se quiere activar la economía del conocimiento. ¿Qué es la economía del conocimiento? Y bueno, ¿cómo aplicamos conocimiento a un montón de cosas? No solo a las apps y hacer las cosas de modo digital. Sí, eso es parte. Pero el conocimiento atraviesa absolutamente todo. Porque es, ¿qué? El modo en el cual hacemos las cosas. Y ese modo en el cual la hacemos, tenemos que ser más conscientes porque repetir lo mismo que hacíamos antes no es muy inteligente. Por eso la innovación hoy ha tomado un enorme valor, no hoy, hace bastante ya, algunas décadas, tampoco muchas, 2 décadas. La innovación está en el centro y en la última década la sostenibilidad también. ¿Qué es eso? Le da dirección. La sostenibilidad le da dirección hacia dónde debemos ir. Vamos a profundizar un poquito más sobre ese concepto porque muchos lo repiten, pero no lo definen muy claramente. Y la innovación es que el rehacer todo, el repensar todo para hacerlo sostenible en términos ambientales, en términos sociales, en términos económicos. Que son las 3 dimensiones del desarrollo sostenible. Ok. Entonces vamos a ir por ese lado. Después hay algunas otras cosas más. ¿De dónde aparecerá la evaluación de ustedes? De un poco del estar aquí, del estar conectado, como yo les he pedido, con la cámara activa. Esos están presentes fundamentalmente. Los otros están en un cuasi presente o un cuasi ausente, digamos. Están detrás de un velo, ¿sí? Entonces, los que uno ve están, responden adecuadamente. Bueno, no solo participar, el estar escuchando a uno o a sus compañeros forma parte de decir, bueno, acá voy a estar 1 hora y media, 2 horas, prestando atención a ver qué es lo que ocurre acá, de qué hablan, por qué hablan de eso, y lo que yo leí y entendí es realmente lo que estoy escuchando. Bueno, ese proceso intelectual, que es uno de los procesos de aprendizaje, ¿sí? El escuchar atentamente también tiene que ver, y el escucharse tiene que ver con la comunicación, cómo uno organiza la comunicación con uno y con los demás. Todo eso es fundamental en la gestión. La gestión, como les dije ya hace un rato atrás, está siempre en cualquier organización. En cambio, calcular esos tornillos o calcular la acidez o la temperatura que debe tener ese reactor y demás está muy de vez en cuando. ¿Está claro? En cambio, la comunicación, la organización de la información, los conceptos que yo utilizo para construir esa comunicación significativa con otros, para lograr objetivos, todo eso tiene que ver con gestión. Y esto es gestión, lo que vamos a ver en organización industrial. ¿Es solo de tipo industrial? No. Ustedes van a aplicar a industrias y vamos a dar algunos ejemplos o van a ser prácticos ligados a industrias, pero todos estos son conceptos que pueden ser aplicados al Estado, a una ONG, a una organización de servicios, a una organización de producción primaria, no sé, una minera, una organización de producciones de otro tipo, como pueden ser una industria química o de cosmética o de alimentación o de la madera o lo que fuera. ¿Y todos los principios son iguales? No. Esos principios se llaman principios precisamente, pero hay que ver cuán ajustables son a ese contexto, a esa tipología de tecnología que se utiliza en esa organización, a la estrategia que tiene esa organización, a la cultura que tiene esa organización, a los líderes y qué tienen operativo acá o en su agenda, en sus intereses, los líderes. ¿Plata? Sí, pero plata es una partecita ínfima, estúpida. ¿Sí? Muchísimos están estupidizados y solo buscan eso. ¿Sí?
Obviamente que eso es importante para sobrevivir, pero ya muchos se dieron cuenta que en realidad te viene de otros modos si vos prestás más atención a qué. Si vos cuidás la comunicación con el cliente, ese seguro te va a volver a comprar. Entonces, eso, digamos, pensándolo no directamente, sino por otra vía, bueno, también. Quiere decir, ahí hubo toda una utilización utilitaria precisamente de la calidad como, bueno, me voy a preocupar de la calidad porque si yo me ocupo de la calidad, la gente me va a comprar. Entonces, pero a lo mejor vos deberías cuidar la calidad porque el otro es un ser humano, por el otro te importa o debe importarte. Entonces, hay varias vías. Otros utilizan el argumento legal. No, me obligan a hacer esto. ¿Sí? Y a lo mejor odian al SENASA porque controla mínimamente tal cosa para que vos no mientas tanto, ¿sí? O no enfermes a la gente, o no envenenes a la gente. Entonces, vamos a ir un poco por ese camino, y en ese camino de unidades, cada unidad, ustedes van a ir construyendo con, que no está ahí aquí hoy, con Luciana Fernández, que es la jefe de trabajos prácticos. Yo soy el profesor titular y somos nosotros dos. Yo como titular, más con la parte teórica, y Luciana más en la vinculación de estas partes y contenidos con algunos productos, trabajos prácticos. Entonces van a ir construyendo una especie de soluciones, hablemos así un poco, agrandándose el concepto, a través de la aplicación de todas estas cosas, por ejemplo, que veamos en las metáforas, a lo que es comprender mejor una organización. ¿Cuál organización? La que ustedes definan que va a ser el objeto de estudio. Y que también después, cuando veamos las otras, como por ejemplo estrategia, bueno, aplicar las herramientas de estrategia a esa organización y aplicar las otras que veamos a futuro a esa organización para ir construyendo una especie de, al final podría decirse como un trabajo práctico integrado de todas esas herramientas para esa organización. En donde van a ir teniendo también notas así, ¿sí? Es decir, conceptos, esto que uno se va haciendo porque, bueno, participa, porque responde adecuadamente, porque está, porque tiene prendida la cámara, porque todo eso que tiene que ver, vamos, lo mismo que en un entorno real o en un entorno físico de comunicación, a este que es más virtual, ¿no? Bueno, me voy a callar un ratito para que ustedes hagan algunas preguntas de las que potencialmente puedan llegar a tener. Ah, digo algunas cosas más antes, que serían, bueno, todas esas notas presuponen una situación que sería la de promocionás o regularizás o nada de eso, ¿sí? El límite de promoción sería, bueno, notas 8 para arriba, ¿sí? En donde alguna particularmente, depende, como son varias notas, alguna puede estar por ahí eh, en el límite o puede tenerse en cuenta, porque también importa lo que es el involucramiento global, más allá que particularmente en algún momento pudiste estar medio desatento o desatento en hacer una cosa. Eh, un poco para abajo, pero con límite en el 6, estaría lo que es la regularidad, ¿cierto? Y bueno, y un poco por debajo del 6, aquellos que se irían a libres. Esa es otra cosa a tener en cuenta, que también está escrita ahí ya en, no sé cómo ustedes ven, pues diferente a la interfase que yo veo acá en el aula virtual, pero bueno, está allí en uno de los apartados, de los tres grandes apartados que hay activo ahora, el general, el otro que es la unidad 1, y otro que tienen visible es precisamente las condiciones de regularidad y promoción.
Bueno, ahora mientras entonces me dicen algunas preguntas, voy a ver lo que han escrito. Bueno, la novia de Cardoso, que toma notas. Velázquez, está presente. Bueno, si no en su momento fue nombrado y por ahí hay dudas, podemos chequear la lista. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer? Bien, entonces José Meyer, por ejemplo, ¿qué cosas deberías hacer vos para encontrarnos aquí la clase que viene, eh, el lunes próximo? Buenas tardes. Eh, ¿Verdad? Nada, o sea, yo entré un poco tarde hoy. Eh, Nada, lo principal para estar la clase que viene sería entrar al horario con la cámara prendida. Antonella Irazoque. Sí, profe. Es la misma pregunta que habría que hacer, porque él responde, la respuesta a esta yo supongo, no sé si vos acordás conmigo, es básica, Es e leer y incompleta, contrarrestar. e incompleta. Leer y contrarrestar las metáforas, pensar nuestra opinión para la próxima clase por si nos preguntan. Y todo podemos Tomás, hacer. Tomás Peralta, cuando ella dice contrarrestar las metáforas, ¿qué interpretás vos? ¿Cuál es el proceso que vos tenés que hacer? Hacer como una comparación de cada una y sacar una idea. ¿Eso es lo que vos, Antonella, quisiste decir? Claro, sí, entre lo que uno piensa junto con lo que usted puso en la web, por ejemplo. ¿Esa palabra contrarrestar es una palabra adecuada puesta en ese contexto? No, es más comparar, más. Así es, sí, sí, comparar, articular u otros procesos, pero no contrarrestar. ¿Para qué utilizaríamos contrarrestar? Y para decir cosas opuestas. Okay. Bueno, entonces, Angelina, ¿a dónde hay que leer y qué hay que leer? ¿Y quiénes son los autores que hay que leer? Bueno, leemos del archivo que usted mandó al aula virtual, aunque podríamos ir a la fuente para completar la información. Y los autores, Morgan era el principal, pero supongo que las distintas teorías tienen distintos autores. Candelaria Gómez. Gareth Morgan, Sí. ¿qué es? ¿Qué construye? ¿Qué propone? ¿Por qué lo tenés que tener en cuenta? ¿O por qué lo nombró Re? No me acuerdo. Luciana, Fassi. Gareth Morgan, porque Sí. por las teorías que presenta hay que analizar lo que plantea y lo que habló hoy y buscar más información además de eso para comparar con lo que usted presentó hoy y lo que está escrito. Comparar Ok, bueno, tenés tu sonido bastante bajo, pero se escuchó por allí. Bueno, entonces sí, tienen que leer. Gareth Morgan es el autor de un poco esta mirada
las imágenes de las organizaciones. Así se llama el título. Imágenes de las organizaciones. El libro, el primero. Imaginización, otro complementario, del cual habla el último capítulo de las imágenes de las organizaciones. Entonces ahí hay un PDF con texto que deben leer y hacer su propio resumen, mirada, tratar de entender de qué está hablando, tratar de aquellos, hay muchos que necesitan para comprender algunas cosas, hacer nexos con un ejemplo, con la realidad. Si quieren hacer eso, no hay problema. Yo, digamos, que esté activo para conceptualmente operativo ese contenido puede ser aplicable a ese ejemplo en el cual vos pensaste y tal vez a cientos o a miles más, ¿sí? Entonces, solo, si bien para entenderlo, puede ser inicialmente, decir, mira, esto es así acá, ya sea porque ustedes lo piensen, o porque lo leen, porque lo dice el autor, o porque lo digamos nosotros en clase en algún momento, no implica que esté limitado a eso. Las palabras y los conceptos y la serie de conceptos, los modelos son mucho más poderosos que eso. Entonces, tenerlo a esas palabras, a esos conceptos, a esos modelos activos para aplicarlo en muchas situaciones o contextos es lo ideal, lo más potente, lo más inteligente. Y no quedarnos exclusivamente con ese enganche que hicimos con el ejemplo. Entonces, Ariel, ¿cuáles serían algunas, Ariel Villarruel, algunas de las metáforas que nosotros vamos a ver, que yo nombré? También Manuela Roma, podés ayudarle. Roma, podés ayudarle. ¿No recordás nada? ¿No viene nada, Ariel? No, no estaría recordando. ¿Manuela? No, profe, no podría decirle ahora. Bueno, ¿hay alguien que recuerde el nombre de alguna de las metáforas? Porque imagínense, a ver, dale. ¿Quién es? Azul. Azul, dale, Azul. La organización como máquina. La organización como máquina es la primera incluso que van a leer. La más sencilla de todas, la más fácil, pero, digamos, y a partir de ahí también, bueno, en donde uno puede encontrar en tu vida, analizándote, así como hice yo en algún momento, en tu léxico o en la vida cotidiana tuya o de cualquiera, digamos, la organización como una máquina está presente terriblemente, omnipresente. También están otras. Por eso vemos todas las metáforas, porque todas están en lo que llamamos la realidad. Pero cuando yo miro solo una partecita, y creo que esa es la realidad, estoy haciendo ¿qué? Una simplificación. Y muchas veces esa simplificación pasa a ser tonta, no inteligente. Por eso, otra. ¿Quién recuerda otra? La organización como un organismo vivo. Good. Bien, Regina. ¿Sí? Así es. Yo también recuerdo la de organización como cerebro. Como cerebro. Organización como cultura. Cultura también se habló. Cecilia dijo. Sí. ¿Otras? ¿Ya entraron al archivo y están chusmeando de ahí o no? ¿O es la memoria lo que activaron? Yo, profe. Sí, dale, Valentina. Como cárceles psíquicas. Como cárceles psíquicas, sí, exactamente. ¿Qué más?
que habla de cómo estamos condicionados por, digamos, nuestras experiencias, que eso condiciona cómo vamos a ver la realidad. Bueno. Después las otras son, imagínense, la organización como una máquina, la organización como, dijeron, un organismo, la organización como una cultura, la organización como un cerebro, la organización como una cárcel psíquica, la organización como un sistema político, la organización como un instrumento de dominación, la organización como cambio y transformación. Ahí tenemos 8, no me acuerdo si alguna quedó en el camino. ¿Ah? Todas esas entonces, a leerlas. Obviamente que podemos empezar a lo mejor por alguna, pero a lo mejor saltamos a otra, alguna de las últimas, volvemos a una primera, no necesariamente vamos a seguir un orden, o sí, veremos, no importa tanto. Así que eso es decir, la invitación sería leer esos materiales, relacionarse con ellos, y todo eso que hayan aprendido, lo que hayan, digamos, conceptos nuevos, que son muchísimos, ahí comienza a verse lo que es la complejidad. Y es obvio que acordarse absolutamente de todo para la clase que viene y demás, bueno, lo puede hacer alguien que realmente yo no tengo un sombrero, pero me sacaría el sombrero. Esa es otra metáfora. Es muy raro, pero a lo mejor se da. Porque todo esto también es una construcción de una relación con esas teorías, con esas palabras, con esas formas de ver, de mirar. Y que intentaremos que construyan una relación agradable. Históricamente ha habido un porcentaje importante del alumno en donde no logran esa relación. No les cae bien una buena parte de todas estas cosas. Dentro de lo que han dicho históricamente, han aducido, no, yo estoy más para lo técnico y esto conceptual, no sé, necesito algo práctico. Entonces yo muchas veces he dicho que en realidad todo lo práctico, ¿por qué uno lo hace? Porque por detrás de eso hay una teoría, ¿o no? Sí, es práctico, me lavo los dientes. ¿Cuál es la teoría? Hay toda una teoría por lo cual el acto de lavarte los dientes se justifica, porque si no sería una estupidez total, ¿o no? Entonces todo lo práctico en realidad tiene teoría por detrás. Y resulta que muchas veces las cosas prácticas que vos haces tienen teorías erradas, teorías mentirosas, teorías insuficientes. ¿Está claro? Entonces también hay que ser consciente de la teoría que hay por detrás, porque las teorías, ¿qué suponen? Que un tipo pensó y no tenía interés, o el único interés que tenía era, bueno, que vos sepas más o que sepas realmente cómo es eso. Sí, bueno, eso le podemos llamar más que. Y el interés o la construcción del conocimiento de tipo científico. Pero en realidad ese científico es muy probable que si ha tenido mucho dinero para hacer esa investigación, ¿quién se lo dio? Si se lo dio el Estado, bueno, es mucho más independiente. No va a tener al Estado que le diga, no digas eso, no ataques mis intereses. No, cuando pone la plata el Estado, vos podés investigar y no hay nadie que te esté, a lo sumo te están viendo la calidad de lo que estás haciendo, pero no qué estás diciendo. Es más, muchas teorías anti-Estado fueron financiadas y construidas con dinero del Estado. Muchos hoy, economistas y otros que son anti-Estado, en realidad cobran del Estado también. ¿Sí? Entonces hay que ver quiénes construyen esa teoría, qué intereses tienen, etc. También como parte de esa, algo que no nombré, que dije, década del 60, sociedad de la información.
Década del 90, sociedad del conocimiento, ¿recuerdan? Con Peter Drucker y todo eso. Hoy, ¿en dónde estamos hoy? Hoy abrimos la ventana, la puerta a lo que sería, o lo que va a ser más contundentemente, pero ya empezó a ser, sociedad de la conciencia. ¡Wow! Ojo, si estamos en una sociedad de la conciencia, fíjense cuán lejos estamos de la edad de los metales o de la sociedad industrial primera, digamos, la primera revolución industrial. Hablando de sociedad de conciencia, ¿qué implica esa palabra? ¿Qué implica ponerla en el centro? Así como pusimos en el centro nosotros a la edad de piedra. ¿Por qué? Porque la piedra jugó un papel fundamental porque nos permitía construir esa choza o esa casa, o llamemos ese refugio para poder vivir y protegernos de las inclemencias del tiempo, del frío, de la lluvia, pero también de los depredadores, de los enemigos, de lo que fuera. También me permitió hacer el hacha para, no sé, o lo que fuera, como herramienta. Bueno, la conciencia, si yo digo la sociedad de la conciencia, bueno, el principal recurso es la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Bueno, podemos hablar un poco más en las clases e ir construyendo. ¿Por qué le llamamos así? ¿Te cambia la vida esto de que hoy sepas que a lo mejor estamos entrando en la sociedad de conciencia? La verdad que también tenés que seguir estudiando otras materias que no son organización industrial, tenés que seguir durmiendo, cocinando, lavando, a lo mejor trabajando, bueno. Pero te cambia un poco, tal vez, en términos de entender, wow, ¿qué puede estar pasando acá o qué va a pasar en los próximos tiempos y qué es lo que pasó antes y demás? ¿Alguien ha leído de animales a dioses de Yuval Harari, este grupo de 61 que quedan ahora, 60? De animales a dioses. Nadie lo leyó. Bueno, esa es una invitación ya, por ejemplo, voy a hacer muchas invitaciones, no solo de autores, como ya he nombrado algunos, este otro que acabo de nombrar, que ahora voy a comentar por qué, y ya vamos rumbo a terminar también la clase hoy. A futuro las clases pueden estar o solamente la parte mía, o a lo mejor solo puede estar Fernández, o a lo mejor estoy en la primera parte yo hasta las 18, 18:15, 18:30, y después está Luciana, ¿cierto? También puede haber sugerencias sobre series o materiales a ver en YouTube, o series que ver, o programas, o docuseries, o documentales, o algo para ver en Netflix, o en Amazon Prime Video, o en otros reservorios de ese tipo, como pueden ser también, bueno, Disney un poco menos, pero tiene algunas cosas, algunos documentales interesantes, bueno, otra de las, ¿cómo es que se llama? Otro de esos reservorios. Entonces, de animales a dioses, ¿qué es? Esto que yo acá comenté, o intenté describir así rápidamente, tenía que ver, bueno, de dónde venimos, de edad de piedra y todo eso, y a dónde estamos en sociedad de la conciencia. Imagínense todo lo que hay al medio. ¿Qué es eso? Y una especie de lectura de la evolución del ser humano. ¿De dónde venimos? De ser animales que bueno, esto en hipótesis científicas, ¿no? Que a través de miles o millones o cientos, más bien miles y millones de años, fueron evolucionando, mutando, etcétera, etcétera, genéticamente para tener determinadas características. Y en algunos momentos se disparó
esto de la conceptualización, la construcción del lenguaje más sofisticado, de herramientas, como a lo mejor algunos animales usan herramientas hoy, están en esa etapa evolutiva que nosotros dejamos hace mucho tiempo. Y que lo que hace Yuval Harari, que es un filósofo israelí, digamos, más que filósofo, bueno, un estudioso de la historia y de ese transcurso del hombre, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos. En otro libro que se llama Homo Deus, de una trilogía, habla más del hacia dónde vamos, que tiene que ver con algunas cosas de las que yo comenté acá, de inteligencia artificial, de algoritmos y de otras lógicas, en donde el hombre ya no va a ser como lo conocemos, sino otra cosa bastante distinta, en virtud de su relación con la tecnología, con los algoritmos, la inteligencia artificial, ¿no? Por eso está en otro libro que se llama Homo Deus, pero uno que es mucho más interesante es ese de animales a dioses. ¿Por qué? Porque en pocas páginas tienen ustedes un maravilloso relato de hacia dónde todas las fases de la humanidad y los roles que tuvieron algunos ismos, ¿sí? El Estado, la religión y otras cosas dentro de esa evolución, que es interesante. Y eso forma también parte de ¿qué? De ser conscientes, porque ¿qué es lo que yo tengo hoy activo en el aquí y ahora? ¿Tengo esa conciencia de dónde venimos, a dónde vamos? ¿O yo puedo activarla por una palabra, por algo, decir de dónde y tener algún relato o alguna descripción? Y también en términos estratégicos, hacia dónde estamos yendo, porque eso también es el marco en el cual están sucediendo las cosas con ustedes, donde ustedes son personas en una determinada sociedad, en una determinada cultura, en donde esa información también es importante. Y pasa a ser importante en su formación ya no como ingeniero químico, específicamente. Para mí el mejor ingeniero químico es ¿cuál? El que es mejor ser humano, en términos de cómo está formado, ¿no? Y que sabe aplicar algunas herramientas de la ingeniería química. Hay también en la primera parte de los materiales un PowerPoint que habla sobre esa, pero con otras palabras clave y son otras filminas, esto de dónde venimos, hacia dónde vamos, y qué cosas sucedieron, eso es otro PowerPoint. Siempre todos los materiales que están allí, también ustedes pueden ¿qué? Anotar preguntas mientras los ven, los visualizan, los leen. Entonces, bueno, anotan, y a lo mejor tienen 50 preguntas, no me importa, las vamos a tratar de responder acá, para que precisamente vayan completando las miradas y tengan alguna respuesta a eso que a lo mejor el papel ahí no se los pudo dar. Están muy acostumbrados también a ir por San Google y por otro lado, pero bueno, a lo mejor saber qué es lo que piensa el profesor que ha puesto eso, que ha producido ese material, etcétera, etcétera, también puede llegar a ser importante. Ok, bueno. ¿Tienen alguna consulta? Muy bien. Así como hace un rato hacía preguntas revisando algunas cosas de las que yo había dicho, bueno, con esa lógica, con esa tónica, también vamos a por ahí a hacer revisiones que las irán construyendo ustedes acá a través del activador mío de preguntarle a alguien y demás, de lo que vayamos viendo en las propias clases, como, bueno, a ver, dentro de esto que hablamos, cuáles podrían ser algunas herramientas interesantes, y bueno, a algunos les parecerá esta, a otros esto otro, y bueno, y eso es lo importante. Tenerlas
que todas las herramientas son importantes, y no sé, o sea, son importantes para diferentes cuestiones, en diferentes contextos, en diferentes momentos, tal vez. Eso es uno el que tiene que ir decidiendo. Por ahora entonces lo dejamos así como en el primer encuentro, como para conocernos un poco y marcar cuál sería más o menos el rumbo que tomamos. ¿Quieren, última vez que pregunto, quieren hacer alguna consulta? Profe, sobre las instancias evaluativas, ¿cómo van a ser? La instancia evaluativa es un poco. Vamos evaluando esto de la presencia de ustedes, la participación, la calidad en términos de cuando yo pregunto o hacen una observación o demás, ¿sí? Es decir, ese involucramiento y la calidad de lo que dicen, la pertinencia de lo que dicen, que significa, bueno, he leído, he entendido, he articulado esto con aquello, etcétera, etcétera. Todo eso también, que es la comunicación que vamos teniendo clase a clase aquí. Esa es la parte mía, más evaluativa, más le sumamos eso a lo mismo esto que va a ver Luciana, más Luciana va a ir dando pautas de trabajos prácticos, llamémosle así. Esos trabajos prácticos, yo lo comenté, es, bueno, por ejemplo, ver cómo aplicás las metáforas o todo esto que viste, ¿sí? Acá en esta organización que vos proponés como objeto de estudio, no sé, grido, helados. ¿Ah? Y así, ¿esos qué son? Disparadores para pensar y relacionar estos contenidos, llamémosle teóricos, a qué cosas, con qué lo vinculan en las organizaciones productivas o de servicios. El valor que tiene es mucho más que esa práctica, por ahí esa vinculación sencilla, ¿no? Son más potentes las herramientas, pero al menos hacer eso, y si lo hacen fácilmente y demás, bueno, significa que se están relacionando con esos conceptos un poco mejor, y tal vez lo vayan a recordar algo más a futuro. Y cada una de esas instancias va a ir teniendo también nota. Puede ser que en algún momento también haya que defender alguna, es decir, que es la defensa, además de presentar un escrito, es, bueno, a ver, explicar ante el curso, ante la profe, criterios o qué hicieron, cómo lo hicieron, por qué hicieron eso, etc. Esas pautas las va a ir dando Luciana en las próximas clases. Muy bien, bueno, nos vemos entonces a la